La palabra de Dios es viva y eficaz. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros que sois como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso, ¿nos ofendes también a nosotros? Jesús replicó: ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado este párrafo de la carta de San Pablo a los Gálatas, una carta que ha tenido mucha significación en el campo moral por esta lista que nos deja el apóstol. San Pablo era un pastor nada idealista, un hombre con los pies en la tierra. Por eso, sabiendo que su pueblo podía tener grandes aspiraciones, también sabía que estaba sujeto a muchísimas debilidades. Él mismo palpó cómo los corintios se dividían, cómo se peleaban y cómo había partidarios, unos de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo. Se dividían en grupos y luchaban entre ellos. San Pablo vivió eso, vivió en sus comunidades, cómo incluso se cometían pecados en esas mismas comunidades, siendo ya cristianos, cometían pecados que ni siquiera lo cometían los mismos paganos. Así lo dice él. San Pablo visitaba personalmente a sus comunidades, por eso sabía lo que había dentro. Sabía que Cristo había muerto por ellos, ya había derramado el Espíritu Santo, pero también sabía cómo en esas comunidades, debido a la fragilidad del ser humano, aún permanecían muchos pecados. Por eso San Pablo, en esta carta a los Gálatas, da una lista, ¿no? Después de hacer una breve exhortación, aquí hemos escuchado, una lista de pecados. Vamos a hacer un repaso. Dice San Pablo: si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Una idea muy abstracta. Si estamos bajo el impulso del Espíritu Santo, por lo tanto, el cristiano ya no está bajo la ley del pecado, ya no rige para el cristiano, su vida ya no es por los rieles del pecado. Con esta frase, un profesor se queda en las nubes y no aterriza, y el alumno se queda sin saber a qué se refiere. Y entonces San Pablo ha hablado del Espíritu y dice lo opuesto, para que vean por dónde no anda el Espíritu Santo. Les dice: las obras de la carne son patentes. Entonces ahí sí nos va a decir, si por lo tanto las obras de la carne son estas, que son opuestas al Espíritu Santo, por lo tanto, sabiendo por dónde no anda el Espíritu Santo, ya vamos a saber por dónde sí anda. Y dice el apóstol:
Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismos, sectarismos, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo, dice el apóstol. Y para sellar bien su enseñanza les dice: los que así obran no heredarán el reino de Dios. Una de las enseñanzas enérgicas del apóstol está diciendo: si estas personas viven en estas conductas, no entran en el cielo, no pueden esperar la salvación si perseveran en este estilo de vida. Hoy por hoy alguno podría decir: no hay derecho a esto. Eso es juzgar a las personas por su vida. Eso es caer en moralismos. San Pablo no se entra en discusiones. San Pablo, como en alguna ocasión le dirá a sus cristianos, lo que digan los hombres, yo no hago caso. Aquí las cosas son así, y al que le guste, le gusta, y al que no, no. Con nombres muy claros, San Pablo describe que ciertas conductas no pueden ser compatibles con el cristianismo. ¿Por qué actúa de esta manera el apóstol San Pablo? Por una elemental forma de ser del hombre. Si al ser humano, al cristiano, no se le enseña con claridad, peligro está de que pueda encontrar caminos, justificaciones para ciertas conductas. Hoy muchos psicólogos hablan de por ejemplo, las desviaciones, aquí por ejemplo, de la fornicación, impureza, divorcio, de otro tipo así de orgías. Hoy por hoy se dice eso es simplemente, psicológicamente es una compensación, ¿no? Una compensación. No es nada malo, es una diversa orientación que tiene una persona. Y no se puede juzgar así. San Pablo, como les dije, no entra en esa discusión. Nunca va a entrar en la intención de la persona, como tampoco Dios entra en la intención de la persona. No entra. San Pablo dice: yo no entro en la intención, yo voy al acto, al hecho que está ocurriendo. Eso no es compatible. No es compatible con el cristianismo. No se puede. Por eso San Pablo aquí va a llamar a una lucha en el corazón del hombre. Por eso termina diciendo que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. En el corazón del cristiano hay una lucha del Espíritu Santo con la carne. La carne es sinónimo del hombre, de las tendencias pecaminosas. Y dice el apóstol, el cristiano ha crucificado a su carne, a esas malas pasiones que le arrastran, a esos estilos de vida. No hay compatibilidad entre el Espíritu Santo y las obras de la carne. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que es verdad, nunca se debe juzgar la intención, pero tampoco se debe hablar con confusión, porque si no, vamos a seguir viendo tantas conductas que hacen tanto daño, tanto daño. La Iglesia, cuando habla sobre estos temas, es una madre que se preocupa, porque si justificamos los actos externos de las personas, su conducta externa, por sus intenciones, estamos al borde del colapso en nuestra sociedad.
y es el último como bastión para defender la salud espiritual de una sociedad. Porque si somos consecuentes con ese principio, que debemos justificar toda actitud externa con las intenciones de las personas, entonces habría que preguntar a un terrorista si ha tenido buena intención en matar, pues no habría que aplicarle ninguna sentencia, ninguna pena. Lo mismo al ladrón, ¿no? Lo mismo al que comete alguna estafa, lo mismo al que miente, lo mismo al que comete un adulterio, al que roba y al que comete cualquier tipo de perversión o cualquier tipo de maldad. Habría que preguntarle si ha tenido buena intención, entonces no se le debe aplicar ninguna pena y no debería ni existir ninguna cárcel, no debería existir ni policía, ni cárcel, ni fiscales, ni nada. Porque si la intención es lo que nos justifica, por muy mala que sea el acto externo, pues no tendríamos derecho a juzgar a nadie, ni tendríamos derecho a poner en nuestra sociedad sistemas de control. San Pablo, por otra parte, aquí nos dice al principio algo: si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Qué precioso. San Pablo nos dice, fíjate, si finalmente te guía el Espíritu Santo, experimentarás cómo la ley del pecado ya no es para ti. Además de decir lo negativo, dice lo positivo. Cristo realmente nos ha liberado de tal manera que si el Espíritu Santo, nosotros le abrimos las puertas de nuestra vida al Espíritu Santo para que la guíe totalmente, por más que estemos sumergidos en toda clase de pecados, libertinajes, idolatrías, hechicerías, partidismos, envidias, rencores, rivalidades o cualquier tipo de pecado, como aquí ha descrito San Pablo, dice San Pablo, no temas, el Espíritu es capaz de liberarte, es capaz de liberarte de esas miserias que tanto daño nos hacen. Pidámosle pues a nuestra Madre, también al Señor de los Milagros que estamos en su novena, que Él nos conceda vernos libres de esas ataduras de la carne, y que el Espíritu Santo domine sobre nosotros. Amén.